su Biblia y vamos a abrirla en el versículo más famoso del mundo. Juan 3:16. La hermana Elsa, la hermana Esther lo dijo con sus labios. Juan 3:16. Allí vamos a comenzar, pero vamos a leer este versículo y vamos a comenzar el servicio en una forma. Yo quiero que usted preste atención. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden sentarse y presten atención a lo que van a ver en esta mañana.
sé si usted quedó impactado por esto. Pero cuando yo estaba preparando y veo este video, este es el video que cabe en la predicación de hoy. ¡Wow! Este fue un extracto de una película que se llama The Most. Sacado de allí. Aleluya. Como vimos en este video, este hombre tuvo que tomar la decisión más difícil que cualquiera podía tomar. Dejar que todos, el tren se descarrilaba o bajar la palanca para que su hijo fuera aplastado por el puente y que todos fueran ser salvos. Dios también tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Dios estaba buscando, ¿a quién enviaré? Dice la palabra de Dios. Dios buscaba, ¿a quién voy a enviar? Buscó y no halló a nadie que fuera lo suficientemente perfecto para que pudieran pagar el precio por nuestros pecados o por nosotros. Pero después de mucho buscar, dice la palabra de Dios que buscó el cielo, debajo del cielo, a todos lugares y no encontró a nadie. Y porque nos amó tanto, porque nos ama tanto, no le quedó otro remedio que tomar la decisión de enviar a su único hijo para que muriera, para que todos pudiéramos ser salvos, para que muriera por nosotros. Y ahí es donde cobra vida el versículo que le llamamos el versículo más famoso del mundo. Mire, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe. El cristiano, el no cristiano, el ateo, el que no cree, todo el mundo ha oído hablar de este versículo. Es decir, que ahí es donde se cumple la palabra que no hay excusa. No hay excusa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Una manera tan grande. Así como este hombre tuvo la responsabilidad de, está mi único hijo, pero hay vida que ni siquiera conoce. Dios no conocía a nadie, pero sin embargo envió a su hijo para morir por nosotros. Hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que yo estaba leyendo no hace mucho, que me impactó. Y vi en esta historia todo lo adverso a lo que es ser íntegro y perdonador. Yo me impactó porque vi la falta de integridad, la falta de perdón. Y en esta historia lo protagonizan 3 de los hijos de Jacob. Una hembra y 2 varones. Acuérdense que Jacob tuvo 12 hijos varones, pero nunca se contaban entre todo el grupo las hembras. Pero había una hembra que protagonizó una cosa aquí junto con 2 hijos de él. Esta historia se encuentra en Génesis capítulo 34. Yo quiero compartir esto con usted para que usted vea la relación o la relación al sentido contrario que tiene de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Empieza Génesis capítulo 34. De una forma, Jacob se está estableciendo en un área. Y allí en esta área era nueva para los hijos de Jacob. Y dice que el Génesis capítulo 34, que salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y vio Siquén, hijo de Amor, Jabeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Lea sale, quiere conocer el lugar, quiere conocer la jovencita de ese lugar. No hay nada malo en esto, pero Lea lamentablemente fue vista por un hombre que la vio tan hermosa y no tuvo la cortesía
de por lo menos enamorarla, sino que la deshonra, la viola, fue violada. Y si usted continúa leyendo la historia, que yo no voy a entrar en toda la historia, bueno, voy a entrar en la historia, pero no la voy a ir leyendo, eso se lo dejo de tarea. Y usted va a ver cómo va a ser también impactado por esto. Los hermanos, Jacob se entera, los hermanos también. ¿Y qué sucede? Que ellos se enojan, naturalmente. No debió haber hecho eso. Este hombre, aunque era el príncipe, Siquén, hijo de Amor, el príncipe de toda aquella nación, era hijo del rey. Los hijos van a Jacob a reclamarle. Y van y le ponen una serie, dice sí, pero entonces dice la Biblia que cuando él hizo esto, su corazón, dice que él se enamoró de ella, que su corazón quedó atado con ella. O sea, que él no hizo la violación y sencillamente dijo ya, te vas, sino que parece y se enamoró de ella. Y le pidió a su padre que fuera y hablara con Jacob, y hablara con ellos para que se la entregaran como esposa. Él quería casarse con ella. O sea que quizá de una mala intención surgió una buena intención. No estamos apoyando el acto que hizo, sino que sencillamente cómo reaccionó. Y se juntaron los Jacob, sus hijos, porque los que tomaron una decisión fueron los hijos de Jacob. Y decidieron ponerle toda clase de condición. Le pusieron condición. Ellos le habían ofrecido primeramente que si ellos se la entregaban, ellos le entregaban también sus hijas a ellos. Ellos le entregaban el territorio de esa tierra para que ellos hicieran lo que les dieran la gana, que ellos estuvieran allí, hicieran todo lo que quisieran sin problema ninguno. Pero los hijos de Jacob pensaron y querían más. No solamente la tierra, no solamente las hijas, no solamente que nosotros estemos aquí en paz y podamos disponer de todo lo que queramos, sino que también ustedes prácticamente lo que querían hacer era que se convirtieran al judaísmo. O sea, que hicieran lo que ellos le querían que hicieran. Pero había un plan macabro detrás de esto. Hay una orden que Dios le había dado a los hijos de Abraham, que todos fueran circuncidados. Y él pensó, estos incircuncisos no se van a juntar con nosotros. Le hizo la propuesta, gloria a Jesús, y le propuso que se circuncidaran, que hicieran todo. Dice en el verso 25, ellos aceptaron, ellos aceptaron esta oferta. Ellos no solamente estaban dispuestos a darle todo y que ellos hicieran todo, sino que también estaban dispuestos a entrar en las reglas que ellos le pusieron. Dice, lo queremos, fíjense, no solamente el hombre que violó a mi hermana, sino todos los hombres de esta región sean circuncidados. Todos, sin excepción de nadie. Por el pecado de uno, pagan todo. ¿Usted ha oído este refrán que dice pagan justo por pecadores? Lo manda, ellos aceptan, el rey habla con el pueblo y el pueblo le dice, está bien, aceptamos. Si esa fue la condición para que todo quede bien, aceptamos. Y dice el verso 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermano de Diana, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. La idea era buena, pero fue una idea macabra. Ellos, dice la Biblia, que mataron a todos los varones. Acuérdense quiénes están participando aquí. Dos de la tribu de Israel. Leví, la tribu sacerdotal, y Simeón, otra tribu más. Pero déjame una cosa. Yo aquí vi cómo por el pecado de uno perecieron todos. Qué diferencia, qué diferente a lo que Dios hace con nosotros. Por el pecado de uno, los muchos murieron.
Y la diferencia que tiene esto a lo que era el plan de Dios es que por el pecado de todos uno murió. ¡Qué grande es Dios! Todos merecían la muerte, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios se la arregló e hizo un plan completamente diferente a lo que habían hecho estos hermanos allí en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Todos pecaron y solamente uno murió por todo. Aquí uno pecó y todos murieron. Y no solamente eso, sino que el plan continuó. Se le unen los otros hermanos, dice el verso 27 y al 29. Dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos, todo lo que había en la ciudad, en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob, y ahí yo voy a hacer un par. Saquearon todo, se llevaron absolutamente todo. Eso fue uno solo que había cometido un error. Y todos no solamente fueron muertos, sino que ellos continuaron con el plan macabro de despojar la ciudad de todo lo que había. De todo lo que había en la ciudad. No dejaron absolutamente nada. Eso es tremendo. Es tremendo. Gloria a Jesús. Y a la reacción de su padre, la reacción de Jacob la vemos en el verso 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo poco hombre, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Él sabía que había una reacción, que iba a suceder algo. ¿Sabe? Él se sintió, ese no era el plan de él como patriarca. Los hijos de él tomaron una decisión de hacer las cosas completamente diferentes a como él la hubiera hecho. Y no solamente que acabaron con todo, sino que se llevaron y se robaron todo. Y había ciertas cosas allí que vamos a ver ahorita que ellos también se llevaron. Y dice que ellos lo que contestaron fue lo siguiente, una respuesta rápida para un dolor de corazón. La respuesta fue, pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Esa fue su respuesta. Eso fue su respuesta. Una excusa que pusieron. Una excusa que pusieron. ¿Sabe una cosa? Siempre vamos a tener una excusa para hacer algo. Siempre tú le echarás la culpa a la iglesia, al pastor y a todo a quien tú quieras por lo que tú hiciste. Siempre hablar lo que estábamos hablando en el estudio del miércoles pasado. El temor y la expectativa de que Cristo viene pronto se va perdiendo en la iglesia. Se va perdiendo en la gente. Porque siempre alguien tenemos la culpa. Pero nosotros tenemos que regresar al temor de Dios. No al miedo, sino al respeto a Dios. Y eso es lo que ellos culparon. Por lo que ellos hicieron, había un culpable. Dios está revelándose aquí. A través de esto, Dios está revelando algo. Y Dios quiere que la iglesia regrese a ese temor a Dios, a la expectativa de que Cristo viene pronto. Gloria sea Jesús. Sigue la cosa en Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob. Fíjese bien.
Dios ve la angustia de este padre, la excusa que dieron sus hijos. Y Dios habla con Jacob y le dice, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tus hermanos, de tu hermano Esaú. Dios le habla. Regresa al lugar de confrontación. Regresa allí donde tú confrontaste tu pecado, tu mano. No es asunto de enfrentación. Y eso fue lo que estábamos hablando, habló Mark al principio. No es enfrentación. No es enfrentamiento, es confrontación. Confróntate contigo mismo. Confundimos siempre esas dos frases, esos dos términos de confrontación y enfrentamiento o enfrentación. No, es confrontarte contigo mismo. Y aquí vemos un confrontarse conmigo mismo. Y aquí vemos en el verso 2 que dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todo lo que con él estaban, porque, mire, ven, dentro de esa, cuando ellos saquearon la ciudad, saquearon todo, habían cosas que ellos no tenían que llevarse. Y ahí es donde está el asunto. Dice el verso 2, y entonces Jacob dijo a su familia y a todo lo que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Limpiaos, quitad los dioses ajenos. La palabra clave es quitad, quitad. El pecado estaba ahí. Pero Dios usó este acontecimiento o este asunto, este caso de los dos hijos de Jacob para revelar que había pecado oculto, que tenía que sacarse del pueblo, que tenía que salir del pueblo, que había que sacarlo del pueblo. Y a veces, ¿sabe una cosa? A veces Dios usa las cosas que usted no le busca razón o no tiene razón de ser para confrontarlo con su situación, para que usted entienda que Dios lo que quiere es confrontarlo con lo que usted tiene, con lo que hay ahí. Quitad, dice Jacob, quitad. Hay que quitar. Dios está quitando. Cuando usted no quita, Dios lo quita de todos modos. Y Dios está quitando. Antes de ir a la cruz, despojémonos de todo peso que nos agobia. Quitad aquello que te impide avanzar en el camino del Señor. El Señor, a veces le decimos, Señor, quítame esto, y seguimos igual. Señor, quítame esto, seguimos haciendo lo mismo. Señor, quítame aquello y seguimos haciendo lo mismo. Y esperamos que el Señor un día nos corte el cable para que no podamos ver más televisión, nos quite el teléfono celular y haga todas las cosas Él. Y Dios te está diciendo hoy, quita. Quita. Tú eres que tiene que hacer ese esfuerzo de quitar. Aleluya. Él no lo va a quitar por ti. Recordemos que necesitamos a Jesús, que necesitamos el Espíritu Santo, porque solo no podemos, solo no puedes. Pero debe haber un cambio en nuestra vida, debe haber un cambio en tu vida. Si vamos al verso 3 de aquí del capítulo 35 que dice, levantémonos. Hay dos cosas, dos palabras claves aquí. En el verso 2, quitad. Y en el verso 3, levantémonos. Tú no puedes quitar y quedarte sentado. Tienes que levantarte. Quita, levántate. Son dos actos de hacer, de interactivo, de hacer las cosas. Quita y levántate. Levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Levantémonos y subamos a Betel. Queremos siempre buscar un culpable por nuestros pecados. Pablo dijo, el pecado que mora en mí. No culpe a nadie.
Cuando tú reconoces tu falta, entonces hay perdón. Antes no puede haber perdón. Si tú no reconoces tu falta, no puede haber perdón. Es difícil. Pero mientras tú sigas culpando a otro, a la iglesia, al pastor, a quien tú quieras, en vez de decir, en la iglesia no hay esto o lo otro, tú dijeras, en mí hay algo que me impide entrar a Betel, al lugar de batalla, al lugar de confrontación. Tenemos que llegar a esto. Levantémonos y subamos a Betel, al Calvario, allí a donde, a ver la realidad de mi vida, a mirarme en un espejo, aleluya, y podemos cantar esta canción que vamos a oír. Gloria a Jesús. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Gloria a Jesús. Dios anda buscando santidad en la iglesia. A veces queremos llegar a la presencia de Dios sucio, sin reconocer que necesitamos limpieza o limpiarnos. O reconocer que necesitamos la limpieza del Espíritu Santo. Queremos ver resultados. Estoy sucio, pero quiero ver resultados y después me limpio. Es al revés que funciona la cosa para el creyente. Porque nosotros los predicadores, cuando estamos predicando en campañas, decimos que le decimos a los pecadores, ven como tú estás, ven a Cristo como tú estás. Eso es cierto, es verdad. Esto aplica a los nuevos creyentes que reconozcan que necesitan de Cristo Jesús. Porque van a comenzar un proceso de limpieza. Entonces tú vienes como tú estás, primera vez, no importa. Como tú estás, no esperes a que las cosas se arreglen o que tú estés limpio para venir a Cristo. Tú entras en ese proceso de limpieza al venir a Cristo Jesús. Lo que podríamos llamar el proceso de desintoxicación con la ayuda del Espíritu Santo y de algunos hermanos fieles que entran en ese proceso de la limpieza para nuevos creyentes.
Pero la limpieza es sinónimo de reconocimiento. Reconocer que necesitamos limpieza. Reconocer que yo, después que llegamos a los pies de Cristo, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito que el Espíritu Santo me ayude en este caminar, porque ya el proceso el proceso de desintoxicación ya pasó al principio. Ahora vamos en el proceso de la santidad, en el proceso de presentarnos a Dios puro, sin mancha, delante del Señor. Jesús pasaba, encontró un leproso. Jesús le pregunta en el camino: ¿qué quiere que yo haga? Y el leproso, la contesta del leproso fue: quiero ser limpio. Quiero ser limpio. No quiero venir a ti y seguir estando como estoy. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Reconocimiento. Entendió que necesitaba algo y que ese algo se lo podía proporcionar Jesús, el que estaba pasando por allí, porque él había oído que Jesús podía hacerlo. Y Jesús murió por nosotros. Hay una condición, reconozco que hay una condición en mí y quiero que cambie esa condición. Tenemos que entrar a ese reconocimiento. Decimos: no me ayudan, culpamos a otro. Él dijo: quiero ser limpio. No me importa de dónde vino esta lepra, cómo llegó esta lepra a mi cuerpo. Quiero ser limpio. Si fue por herencia o por descuido, por lo que sea, quiero ser limpio. No estamos aquí en tiempo de culpar a nadie. Quiero ser limpio. ¿Cómo llegó este pecado? No fue por culpa de nadie. Quiero ser limpio. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que necesitamos. Darle un aplauso a Cristo. El leproso, a mí no me importa quién es el culpable. Yo quiero ser limpio. Eso fue lo que él le pidió a Jesús. Y Jesús se lo dio. Jesús lo limpió. Y cuando tú y yo vamos a la cruz, regresamos otra vez. Decimos: Señor, yo en el caminar de mi vida se han pegado situaciones que no deben estar ahí. Quiero ser limpio, Espíritu Santo. Quiero limpiarme. Reconoce que es tú y yo que necesitamos, aleluya, de esto. Si nosotros volvamos al versículo 3 de Génesis 35, y levantémonos, levantémonos. Y yo, meditando en la parte de abajo, cómo Jacob le dice al pueblo, le dijo Jacob en la parte de abajo del verso 3, lo que yo le damos en la parte B. Él es en el día de mi angustia, y ha estado, dice: levantémonos y subamos a Betel, haremos allí altar al Dios que me apareció, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que es andado. Levantémonos, y el Dios que me ayudó en el día de mi angustia, si Él estaba conmigo en aquel tiempo, Él está conmigo hoy, porque la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. Si Él estuvo con nosotros ayer, Él está con nosotros hoy también, porque Él no cambia. Aleluya. Dice el verso 8, que en este asunto hicieron el altar, estuvieron allí en Betel, pero sucedió un acontecimiento. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Aram, y le bendijo. En el verso 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca,
y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Una encina que fue llamada Alon Bakut. Esto quiere decir en español, esto es la encina del llanto. Encina es un árbol de madera noble que alcanza unos 15 a 20 pies de altura y que tiene un abundante follaje. Encina se traduce también por la palabra noble. ¿Qué veía nobleza, qué vio Jacob de noble a esta mujer? Que obedeció a su ama. Obedeció en lo que tenía que hablar. Y allí fue la nobleza del llanto, poder decir. Y yo en esto aprendo, en esta lección, que algo muere para que otra cosa nazca. Algo tiene que morir para que otra cosa crezca. Dice Jesús que si el grano no muere, no da fruto. Y algo tiene que morir, algo tenía que morir. Y cuando dice, ahora sí, en el verso 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Arán y le bendijo. Dios, y yo siempre lo he dicho, Dios se ha empecinado en bendecirnos. Cuando Cristo limpia, tiene que haber un cambio de identidad en nuestras vidas. Tiene que haberse la bendición del Señor. Cuando el Señor limpia, hay una bendición. Y fíjese aquí lo que sucede. Y dijo Dios en el verso 10, tu nombre es Jacob. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya tiene que haber un cambio de identidad. Cuando salimos del altar, después que venimos a Cristo, todo tiene que cambiar. Era un redimido cuando viene a Cristo. Antes era un bandido y ahora es redimido por la sangre del Cordero. ¡Qué cambio de identidad tan grande! No puede seguir siendo igual. Porque ¿sabe una cosa? ¿Por qué no puede seguir siendo igual? Por el verso 11 de aquí. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Omnipotente quiere decir todo lo puedo. Que, como dice la palabra, habrá algo imposible para Dios. Él es omnipotente. Él lo puede todo. Él puede cambiar todas las cosas. Él puede sacar lo que está en ti, lo que está molestando. Él lo puede sacar, pero tú tienes que dejarlo. Tienes que entrar al altar. Tiene que haber un proceso de limpieza. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tu lomo. Ya viene una bendición. Eso se llama lo que es extra bendición. Ya viene una bendición, aleluya, allí, que va a traer cosas grandes y poderosas. Quizá vemos este lugar hoy como está, pero sabe una cosa, este lugar se llenará porque Dios está con nosotros hoy como estuvo con nosotros ayer. No es que Él estuvo ayer y ya se fue. No. Si nosotros le buscamos y entramos al altar y nos buscamos de corazón y oramos y creemos que Dios hará, porque Él es el omnipotente. El Dios que todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios sigue obrando acá. Vemos el verso 13. Que el verso 12 dice que la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue él, y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Estos momentos tremendos, cuando quedamos solos, tiene que haber una señal de cambio. Esos momentos donde Dios nos deja solo.
Porque Dios no dejará a ver qué tú vas a hacer después que Él te deja solo. Y tiene que haber una señal en tu vida. En ese momento es que usted tiene que usar la unción del aceite. Cuando Él quedó solo, Dios se fue. Dice que Dios se fue de donde Él estaba, que había estado con Él. Y se fue Dios del lugar en donde había hablado con Él. Pero ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo? ¿Qué tú vas a hacer cuando tú sientas que estás solo? Dios no está. O Dios, ¿tú crees que va a estar mimándote todo el día allí, estar? Mira, no pase por aquí, no vaya por acá. Dios nos va a dejar a ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes lo que hizo Jacob? Dice en el verso 14, Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra, y derramó aceite de libación y echó sobre ella aceite. Y derramó la libación y echó sobre ella aceite. El aceite es el testimonio de que Dios había estado allí. Cuando Dios ha estado en alguien, deja una señal. Tú no puedes seguir siendo igual. Todo el mundo va a ver y tiene que reconocer que Dios había estado allí. Que Dios está contigo, tiene todo el mundo que verlo. Tiene que reconocerlo. Porque tú tienes que ser diferente. Tú y yo tenemos que ser diferentes. No podemos seguir igual. Hay señales que deben haber en nuestro corazón. Un corazón cambiado. Un corazón que le pueda decir, vete y no peques más. Le dijo Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más. La señal debe ser, no peques más. Tiene que haber un cambio en mi vida. Cuando Jesús ha estado en tu vida y en la mía, debe producir cambio. No puede seguir siendo igual. Y el lugar donde Dios había estado un tiempo, allí mora. La diferencia es que Dios venía de vez en cuando y hablaba con Jacob. La diferencia que nosotros tenemos hoy es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Que el Espíritu Santo está allí presente. Que no es un asunto de irse y venir, sino que está allí, siempre está con nosotros. Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice el verso 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar de donde Dios había hablado con él, Betel, lugar donde Dios había estado. Hoy Dios, el Señor, está aquí. Tú eres el templo donde Dios mora, donde Jesús mora. Jesús lo dijo. Jesús dijo, cuando Él vino, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros hasta que se acabe todo. Hasta que todo esto sea consumado, allí el Señor va a estar con nosotros. Esta historia que leí en la palabra de Dios, o esta situación que sucedió aquí en la palabra, la quise traer a mi tiempo. Es a la inversa. Por el pecado de uno, murieron todos. Y aquí se puede hacer a la inversa. Y es a la inversa. Por el pecado de muchos, uno murió. Jesús murió por nuestras rebeliones, molido fue por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Tenemos paz para con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo quiero terminar leyéndote una historia, algo que yo estaba leyendo también, que me llamó la atención. Una historia que la escribió mi hermano Pablo. Yo no sé si usted había oído del hermano Pablo. Y empieza así, hace varios años, yo maté a un hombre. La gente se asombra, pero él dice, no es cierto. Solo es una alegoría.
Pero permítame seguir con la figura. Me descubrieron con el arma en las manos y el cuerpo del delito en mis pies. Como no tenía coartada alguna, me llevaron de inmediato a la cárcel. El juez no tardó en seguir el proceso del juicio y el jurado me halló culpable. Ahora tenía que pagar el precio de mi maldad, porque fui yo quien cometió el delito. Solo esperaba la hora de mi ejecución. El día significado y a la hora precisa, el carcelero llegó a mi celda. Metió la llave en el cerrojo y abrió la puerta. Y el chillido de los hierros contra hierro me hizo sentir aún más terror. Pero sucedió algo extraño. El carcelero me dijo: Señor, usted está libre. ¿Puede irse? No juegue con mi vida, le respondí. Yo sé a qué ha venido. Dicho esto, se fue y dejó abierta la puerta de mi celda. Así que me asomé a la puerta. El patio de la celda estaba vacío. Con cierto temor crucé el patio, me encaminé hacia la calle. Varios oficiales me vieron, pero nadie dijo nada. Recuerdo haber escuchado unos balazos cuando llegué a la calle, pero nadie me detuvo. Cuando llegué a casa, me explicaron que mi defensor había indagado en el libro jurídico antiguo y había descubierto que otra persona podía tomar el lugar de mi culpa. Así que había hecho correr la noticia y un joven se había ofrecido para que se le aplicara mi sentencia. Si bien este relato es alegórico, lo cierto es que la ilustración es algo que no es, ya que como todo ser humano soy pecador. Mi pecado merecen el infierno. No hay nada que yo pueda hacer para librarme de esa pena. Estoy eternamente condenado y eso no es alegoría. Un día, Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo. Y aunque Jesús llevó una vida santa, lo acusaron de malhechor y lo condenaron a morir en la cruz. Pero su muerte fue sustitutiva. Él murió en lugar, y eso no es alegoría. Él murió en mi lugar y eso no es alegoría. Gracia es una palabra que no cabe en la mente humana. Quiere decir perdón inmerecido o amor incondicional. Salvación solo por favor de Dios. El apóstol Pablo explica que Dios ofreció a su Hijo Jesucristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre y que es por su gracia divina que nos justifica gratuitamente mediante esa redención en Romanos 3, 24 y 25. Aunque nuestra vida sea un desastre, podemos ser salvos mediante la muerte de Cristo en nuestro lugar. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a sus pies. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa sangre sigue fluyendo. Este caso que vemos aquí es también
Es una alegoría, pero es una realidad. Nuestro pecado, nuestra condena fue sustituida por Cristo. Cristo pagó por nuestra condena. Tanto así que si nosotros vemos la película La Pasión de Cristo, vemos que al final, cuando Jesús dijo consumado es, una lágrima cae en la tierra. Y posiblemente sea algo que le añadieron en Hollywood, pero Dios tiene que haber llorado por su Hijo siendo crucificado injustamente en la cruz del Calvario, porque todos nosotros merecíamos esa pena, merecíamos la muerte, pero Cristo murió por nosotros. ¿Y qué nos resta a nosotros hacer después de esto? Sino que agradecer a Dios por el sacrificio, porque nunca podríamos pagarle a Dios.